Bueno, con nosotros el doctor William Soto Santiago. Muy buenas tardes, ministros, compañeros en el cuerpo místico de Cristo, nuestro Salvador. Es una bendición grande estar con ustedes en esta ocasión para compartir con ustedes unos momentos de compañerismo alrededor de la palabra de Dios y su programa correspondiente a este tiempo final. Estaré con ustedes en estos días y no está siendo transmitido. No está siendo transmitido, ¿verdad? Y ya estaré con ustedes mañana, Dios mediante, y en estos días, el día 1 de noviembre, que es el martes próximo, en el Congreso de la República aquí en Paraguay, el tema de la campaña es Paz en Tierra Santa, o alcemos nuestra voz, Paz en Tierra Santa, que se está llevando a cabo y continuará hasta que se complete todo el proyecto de la campaña Alcemos nuestra voz, Paz en Tierra Santa, que continuará todo este año y quizás el año próximo. Estaremos trabajando en ese proyecto porque queremos la paz en Tierra Santa. Aún dice la Escritura que oremos por la paz de Jerusalén y que son benditos los que oran por la paz de Jerusalén. Así es que es un proyecto basado también en promesas divinas. Así es que esperamos estén en el Congreso todos los ministros y también todos los que se han unido, todos los ministros que se han unido a esta campaña Paz en Tierra Santa y colaboradores de los ministros y demás personas también que ustedes deseen llevar. No sabemos cuántas personas acomoda el lugar. 250, ¿y son cuántos parlamentarios? ¿Ciento qué? Para los parlamentarios, pero que en ese lugar donde vamos a estar solamente hay como 200, 300 sillas para todo. O sea que quizás no sean tantos, pero siempre el que llega primero, los que llegan primero, pues tienen su asiento asegurado. Es una campaña muy importante en favor de la paz en Tierra Santa. Así es que estaré con ustedes allí presente el próximo martes, Dios mediante. Y ahora leemos en Hebreos capítulo 11, verso 1 al 3, que nos dice San Pablo: es pues la fe, la certeza de lo que se espera, la convicción de lo que no se ve, porque por ella alcanzaron buen testimonio los antiguos. Por la fe entendemos haber sido constituido el universo por la palabra de Dios, de modo que lo que se ve fue hecho de lo que no se veía. Dios bendiga nuestras almas con su palabra y nos permite entenderla. Las obras, el resultado de nuestra fe.
Pueden tomar asiento si tienen la bondad. Las obras es el resultado de nuestra fe. Y si son las obras de Dios, es el resultado de la fe en la palabra de Dios, en lo que Dios ha prometido. Recordamos a Jesucristo que decía que si no podían creer en Él, creyeran a las obras, porque las mismas obras que Él hacía daban testimonio de que Dios lo había enviado. En palabras más claras, que las obras es la fe expresada, manifestada, en nada menos que la materialización de lo que Dios ha prometido. Por eso, todas las obras que Jesús hacía, Dios las había prometido y Jesús las estaba cumpliendo. Y decían: ¿quién es este hombre? Está haciendo cosas que están en la Escritura. ¿Y quién es? Unos decían: es samaritano y tiene demonios, un loco. Otros decían: es una persona que come y bebe con publicanos y habla con rameras también, y tiene una forma de vida no como los líderes religiosos de aquel tiempo. Otros decían: es un engañador. Pero Cristo decía: si yo no hago las obras de Dios, no crean en mí. Y si las hago y no pueden creer en mí, crean entonces a las obras, porque las obras dan testimonio de que Dios me ha enviado. Las obras que él hacía eran nada menos que la materialización de lo que Dios había prometido que el Mesías haría. Y si estaba haciendo las obras que el Mesías tenía que hacer cuando viniera, entonces, ¿quién era Jesús? El Mesías prometido. La fe es manifestada, expresada eran las obras que se veían manifestadas a través de él. Eso es la fe expresada. Por la fe expresada se veía que estaba resucitando muertos, sanando enfermos, predicando el Evangelio. Y eso era lo que la Escritura decía que el Mesías haría. Isaías capítulo 61, verso 1 en adelante. Eso era nada menos que el resultado de la fe. Era la fe expresada. No era una fe muerta que decía: sí, Dios ha prometido, y eso es la verdad, pero de ahí no pasaban la gente. Pero sí, Jesús pasó a la materialización de lo que estaba ahí escrito. Así ha sido en la iglesia del Señor Jesucristo, de etapa en etapa, en donde hemos visto a través de la historia de la iglesia que hombres de Dios han sido enviados, le ha sido revelada la palabra prometida para ese tiempo, han trabajado en esas promesas para ese tiempo, porque las creyeron, y el grupo que los siguió creyó esas promesas. ¿Y qué pasó? Se cumplieron en ese tiempo lo que Dios había prometido para ese tiempo. Eso era la fe expresada. Esas eran obras de la fe expresada. Eran nada menos que las obras, la materialización de la palabra prometida para aquel tiempo. Por ejemplo, el caso de Noé construyendo un arca. Eso eran las obras de la fe, de la revelación que le había sido dada, que construyera un arca. Y Dios lo había prometido, le había dicho que la construyera. Y él construyendo esa arca era ¿qué? La fe en acción. La fe materializando lo que Dios había hablado que tenía que ser hecho
para aquel tiempo y que sería el único medio de salvación para los seres humanos de aquel tiempo. No había otra forma de escapar de ese diluvio. Y ahora, así como para cada tiempo, cada dispensación, en cada edad hay palabra divina prometida, y por lo tanto, esa es la palabra creadora de Dios. En cada tiempo enviado un grupo de personas con un mensajero, los cuales han trabajado basados en esa palabra y por la fe conquistaron lo que Dios había prometido para ese tiempo. Así fue con Noé, fue con Moisés también. Dios había prometido que libertaría al pueblo hebreo después de 400 años de esclavitud en una tierra desconocida, en una tierra ajena. Dice Génesis capítulo 15, versos 12 al 19, cuando Dios le habla a Abraham, que su descendencia sería esclava en tierra ajena, en una tierra ajena, pero los 400 años Dios lo libertaría. En la cuarta generación volverían a la tierra donde Abraham estaba viviendo. Y ahora Moisés era el único que Dios se podía usar para esa liberación. Y decir que era el único quiere decir que la exclusividad para esa labor la tenía Moisés. ¿Cómo puede ser posible que solamente una persona tenga la exclusividad? Es que Dios desde antes de la fundación del mundo lo escogió, y Dios no cambia al mensajero, el profeta que Él tiene para una edad o una dispensación, porque por ese mensajero y el pueblo que lo acompaña, Dios cumplirá lo que Él ha prometido para ese tiempo. No hay otra forma. Que no lo recibieron cuando tenía 40 años, no hay ningún problema. Dios se lo llevó y lo mandó cuando tenía 80, pero no lo podía cambiar. La liberación, el éxodo, entonces se detuvo unos 30 o 40 años, pero se llevó a cabo por medio del instrumento que Dios había destinado o elegido desde antes de la fundación del mundo. No podía ser otro. Aún el caso de Jonás, que fue enviado a Nínive para anunciar que Dios iba a destruir a Nínive en 40 días, después de 40 días. Dentro de 40 días Dios destruirá a Nínive. Y se quiso ir para otro lugar, porque él sabía que Dios era misericordioso, y si el pueblo se arrepentía y clamaba a Dios y pedía misericordia, Dios extendería la misericordia, y aparentemente Jonás quedaría mal, porque estaría diciendo que dentro de 40 días Dios destruirá a Nínive, y después Dios no lo iba a destruir. Y vean, Jonás tenía un conocimiento grande de la misericordia de Dios, y dijo no, prefirió que su prestigio no fuera afectado, que la misericordia de Dios fuera manifestada en favor de Nínive y sus ciudadanos. Era la única forma en que Dios podía tener misericordia de Nínive y sus ciudadanos, enviando a Jonás que proclamara ese mensaje de destrucción, de juicio, y que el pueblo se arrepintiera, y entonces Dios tendría misericordia de Nínive y sus habitantes. Era una expresión de misericordia hacia Nínive cuando Dios envió a Jonás. Siempre que Dios envía a un profeta a una nación, a una ciudad, a un pueblo, va la misericordia divina y el juicio divino. Si lo reciben la misericordia divina, eso manifiesta para esa gente, para ese pueblo. Si lo rechazan, el juicio divino entonces vendrá. Porque cuando se desprecia la misericordia de Dios, entonces solamente queda el juicio divino para el pueblo. Y ahora, el caso de Nínive es un ejemplo grande de la misericordia de Dios para naciones, pueblos, individuos. Aún más, Dios puede mover la fecha
la movió. Iba a destruir a Nínive dentro de 40 días, o sea, cuando se terminaron los 40 días vendría la destrucción para Nínive. Y pasaron los 40 días y no lo destruyó porque Dios tuvo misericordia cuando el rey y su pueblo se arrepintió a la predicación de Jonás. Pero más adelante, en otro tiempo, destruyó a Nínive. Lo que hizo fue posponer el tiempo, el día de la destrucción de Nínive. Lo mismo pasó en el tiempo de Noé. Dios dijo que iba a destruir el mundo antediluviano y luego se extendió la misericordia de Dios por unos 100 o 120 años por amor a Noé y su familia, porque se lo destruía. Cuando le dijo a Noé que los iba a destruir, el arca no estaba hecha. Dios le reveló a Noé cómo escapar de ese juicio divino. Y mientras Noé no tuviera terminado el arca, el juicio divino no podía caer sobre el mundo antediluviano. Es lo mismo en nuestro tiempo. Hasta que no se complete la iglesia del Señor Jesucristo, no puede Dios salir. Cristo no puede salir del trono de intercesión, donde está como sumo sacerdote haciendo intercesión con su propia sangre. ¿Por qué? Porque se convertiría en juez, en el león de la tribu de Judá y rey. Ya no sería sacerdote para interceder, y por consiguiente los que no hayan entrado hasta el momento en que Cristo sale del trono de intercesión, los que no hayan entrado ya no alcanzan la misericordia. No hay quien interceda por ellos allá en el templo celestial. Y entonces de ahí en adelante nadie más puede ser parte de la iglesia del Señor Jesucristo. Nadie más puede ser parte de las vírgenes prudentes. Por lo tanto, tendrían que pasar por la gran tribulación el resto de las personas, aun si estuvieran escritas en el libro de la vida del Cordero desde antes de la fundación del mundo. Pero tienen que venir a los pies de Cristo antes de Cristo salir del trono de intercesión. Por eso se predica el Evangelio de Cristo desde el día de Pentecostés en adelante, para Cristo llevar a cabo el recogimiento de todas esas personas, esas almas que están escritas en el cielo, en el libro de la vida del Cordero. Y Él envió a predicar el Evangelio, y por todo el mundo y predicar el Evangelio a toda criatura. El que creyere y fuere bautizado será salvo, mas el que no creyere será condenado. La predicación del Evangelio de Cristo es una obra divina. Es nada menos que la fe expresada, manifestada, y por consiguiente es la materialización de la palabra que le fue hablada a los discípulos para ir a predicar el Evangelio. Es la materialización de esa palabra y de esa promesa que había sido hecha, que la voz de Dios saldría, recorrería la tierra, y ha estado recorriendo de este a oeste la tierra, la voz de Cristo, por orden de la predicación de la voz de Cristo. Recuerden que es la voz de Cristo. Él dijo: mis ovejas oyen mi voz y me siguen, y yo las conozco y yo las doy vida eterna. Entonces, que escuchan la predicación de la voz de Cristo. Él también dijo: también tengo otras ovejas que no son de este redil, las cuales también debo traer, y oirán mi voz, y habrá un rebaño y un pastor. San Juan capítulo 10. Las dos citas que les di están en el capítulo 10 de San Juan, del verso 14 hasta el 30. Por lo tanto, las obras de la fe son la materialización de la palabra prometida para cada edad y para cada dispensación. Tenemos la palabra prometida en palabra hablada por medio de diferentes mensajeros, diferentes profetas, que, teniendo las dos conciencias juntas, han captado de parte de Dios esa palabra, o sea, los pensamientos divinos, y lo han hablado y ha venido a hacer una promesa. Luego llega el tiempo para el cumplimiento de esa promesa. Aparecen los que van a ser instrumentos para el cumplimiento de esa promesa, juntamente con el mensajero de ese tiempo. Ven esa palabra, la captan, obtienen la revelación divina, el mensajero lo da a conocer al pueblo, y comienzan a trabajar
hacer la obra que está prometida para ese tiempo, y comienza a materializarse lo que fue prometido. Esa es nada menos que la obra de la fe para ese dato, para esa dispensación. Encontramos que cuando Dios le dijo a Moisés que construyera un tabernáculo y que lo hiciera conforme al modelo que le fue mostrado allí en el monte Sinaí, y Moisés con el pueblo comenzó a trabajar en ese proyecto divino, encontramos que estaban llevando a cabo la obra de fe para ese tiempo con relación a esa visión de un tabernáculo para adorar a Dios, en donde se llevarían a cabo los sacrificios establecidos por Dios. Cuando terminaron el tabernáculo y fue dedicado a Dios, la presencia de Dios entró a ese lugar y fue una obra divina, una obra de fe que fue completada para la gloria de Dios. También tenemos el caso de Salomón construyendo un tabernáculo conforme al modelo que Dios le mostró al rey David. Y el rey David le dio los planos a Salomón y le dijo: esto fue trazado por el dedo de Dios. Por lo tanto, tenía que ser hecho de acuerdo a como le fue mostrado al rey David, lo cual él escribió en los planos, diseñó todo. Y la construcción de ese templo fue una obra de fe. Una obra de fe. Y por consiguiente fue la materialización de la palabra que Dios le había dado a David, la cual él colocó en el diseño de ese templo. Todos los que vieron ese templo pueden decir: estamos viendo una obra de fe. Fue diseñado por Dios y dado al rey David, mostró al rey David lo que tenía que hacer, lo cual pasó a su hijo Salomón. Así también la iglesia del Señor de Cristo, el templo espiritual de Cristo, es una obra de fe, la cual va creciendo de edad en edad a medida que van pasando las diferentes etapas de la iglesia. Cuando termina una edad y comienza otra, ha comenzado una obra de fe, la obra de fe para esa nueva edad, la cual es materializada por el medio del mensajero y el grupo de esa edad. Están llevando a cabo una obra de fe. Cuando se predica el Evangelio de Cristo, se está llevando a cabo una obra de fe y se va materializando lo que Dios prometió. Él dijo: id de predicar el Evangelio a toda criatura. El que creyere fuere bautizado será salvo, mas el que no creyere será condenado. Y cuando se ve predicando el Evangelio de Cristo y la gente viniendo a los pies de Cristo y siendo bautizadas en agua y recibiendo el Espíritu de Cristo, que están viendo los que creyeron siendo bautizados, los cuales serán salvos y vivirán eternamente en el reino de Dios. Y también viendo los que no creerían, los cuales serán condenados. Por lo tanto, viendo que así es sucedido de todos los tiempos, tenemos que ver las cosas que han sido prometidas para nuestro tiempo, y cosas que aparentemente correspondían a algunas de las edades pasadas, como la séptima edad por medio del mensajero de la séptima edad, y que no se cumplieron, como pasó con el profeta Elías, al cual Dios le dijo allá en el monte Sinaí, cuando él salió de la cueva, cuando escuchó el silbo apacible, y Dios le dijo: Elías, ¿qué haces aquí? He sentido un vivo celo por Jehová, porque ha matado a tus profetas y yo solo he quedado, y me buscan para matarme. Y Dios le dice a Elías: regresa por el camino por donde has venido, unge a Hazael por rey de Siria, a Jehú por rey de Israel, y a Eliseo por profeta en lugar tuyo. Y cuando él se regresa al primero que encuentra, al último del cual Dios le dijo, se encuentra con Eliseo arando en el campo, en la finca donde él estaba, en la hacienda,
con unas 12 yuntas, echa el manto sobre Eliseo, y Eliseo le dice: espérame, voy a despedirme de mi papá, de la familia, y te seguiré. Y Elías le dice: ¿qué yo te he hecho? Ni siquiera le había dicho que lo siguiera. Eliseo va, mata a los bueyes con los cuales se estaba arando, toma el arado y la leña del arado la usa para hacer el fuego con los cuales cocinaría o asaría los animales, y se despide. O sea, hizo una despedida, una fiesta de despedida. Le preparó comida para todos y se fue con Elías. No dejó nada que lo hiciera regresar. Puede decir: todo lo que tenía lo preparé para darle de comer a los obreros y a mi familia, a la familia, y ya no tengo nada aquí por lo cual regresar. Luego, más adelante, Elías y Eliseo, luego de ir a ciertos lugares, luego va allá a Jericó. Vamos a tomar ese lugar, Jericó. Y de Jericó, y en Jericó le dice Eliseo: quédate aquí con los hijos de los profetas, yo tengo que ir al Jordán. Eliseo le dice: yo no te voy a dejar, no te dejaré. Y entonces se va con Elías. Y cuando llegan al Jordán, Elías toma el manto, hiere las aguas del Jordán y se abren y pasa al otro lado. O sea que pasó a Jordania, que es ese territorio de Jordania, o cerca de Jordania. Y es Jordania porque está en el Jordán. En el área del Jordán pues tiene ese nombre también. Y cuando van caminando, Elías le dice: pide lo que tú quieras y te será concedido. Recuerden que Elías sabía que ese era su sucesor. Y Eliseo le dice: yo lo que quiero es una doble porción del espíritu que está en ti. No le pidió ser rico, no le pidió nada, porque la riqueza más grande es un ministerio divino. Porque lo más grande que hay es un ministerio divino. Ser un gobernante de una nación es grande, pero no le llega ni a una millonésima parte de lo que es un ministerio divino. Esa era la riqueza para Eliseo. Tendría una doble porción del espíritu que estaba en Elías. Y le dice a Elías: cosa difícil que has pedido. ¿Por qué? Porque eso no se lleva a cabo por medio de votación, para que el pueblo elija cuál será el sucesor de un profeta. El pueblo no es el que elige los profetas, es Dios, y los eligió desde antes de la fundación del mundo. Y Elías le dice: cosa difícil las pedido. Pero ya sabía Elías que ese era un profeta, que este sería su sucesor. Y le dice: pero si tú me ves cuando yo sea quitado de medio de ti, te será concedido. Pero si no me ves, no te será concedido. O sea que estuvo pendiente Elías y a lo que Elías hablara. Así es siempre. Miren, el día de Pentecostés tenían que escuchar lo que Cristo les dijo, estar atentos a lo que Cristo les dijo y estar preparados en el lugar correspondiente. No podían irse a otro lugar para esperar la venida del Espíritu Santo, tenía que ser en Jerusalén. Aunque cualquier lugar parece bueno, pero Cristo dijo Jerusalén. En Jerusalén sería el lugar donde recibirían el Espíritu Santo. Y ahora
encontramos que vino el Espíritu Santo el día de Pentecostés, ni les dijo qué día sería, aunque Cristo sabía, pero cuando se les dice el día a algunas personas, dice, tenemos todavía tiempo, faltan tantos días, nos faltan 10 días, me da tiempo a ir a Nazaret, pescar allá bastante, y el día 9 llegar, y estar el día 10 para el día de Pentecostés. Pero los días tenían que ser aprovechados para estar unánimes y juntos. Ahora, hablando de Elías y Eliseo, vean cómo Dios le había dicho a Elías que ungiera a Hazael por rey de Siria, a Jehú por rey de Israel, por el rey del reino del norte, y a Eliseo por profeta en lugar suyo, como su sucesor. Y con el único que Elías habló, lo vio y compartió fue con Eliseo. Y él fue el que lo vio subir al cielo en un carro de fuego, tomó el manto que se le había caído y regresó al Jordán. Recuerden que el Jordán representa muerte. Y cruzó a la tierra prometida en vivo, se abrió el Jordán. Estando vivo pasó a la tierra prometida. Y ahora, ¿qué pasó con lo que Dios le dijo a Elías? Que tenía que ungir a Eliseo, a Jehú y a Hazael. Hazael primero le dijo a Hazael por rey de Siria, a Jehú por rey de Israel y a Eliseo por profeta en lugar tuyo. Y solamente con el último que Dios le mencionó fue que cumplió lo que Dios le dijo. Pero como el ministerio de Elías pasó a Eliseo en una doble porción, entonces Eliseo en una ocasión recibió la visita de Hazael y le habló acerca de que sería rey, y en las cosas que habló e hizo se cumplió lo que Dios le había dicho a Elías que tenía que ser. Es el ministerio de Elías el que tenía que ser eso, no importa que fuera en Elías Tisbita o en Eliseo o en Juan el Bautista o en el mensajero de la séptima edad, o que es el cuarto Elías, o en el quinto Elías. Y lo que fue prometido para que hiciera Elías, si no lo hizo en la primera manifestación de Elías, tenía que hacerlo en la segunda, o la tercera, o la cuarta, o la quinta, o de ahí en adelante no hay más. Así que lo que ha faltado de cumplir bajo el ministerio de Elías se cumplirá en la quinta manifestación de Elías. Recuerden que el cuarto Elías siempre pensó que tenía que ir a Israel, para la conversión de Israel, y trató. Y cuando estaba en Egipto le fue dicho, no llegues, no vayas a Israel. Y tuvo que virar, porque esa promesa se tiene que cumplir en el quinto Elías. Hasta ese tiempo él creía que solamente eran 4 Elías, 4 manifestaciones del ministerio de Elías, y después le fue mostrado que eran 5 manifestaciones del ministerio de Elías, en los cuales la obra de Dios sería manifestada, sería vista, y sería que el resultado de la fe serían las obras de la fe bajo el ministerio del Espíritu Santo, operando el ministerio de Elías. En Elías Tisbita vino en una doble porción, y en la quinta manifestación vendrá en una doble porción también, o triple porción, porque el Espíritu de Dios, el Espíritu Santo, operará el ministerio de Moisés también. Y tenemos la promesa que el ministerio de Moisés, de Elías y de Jesús será operado nuevamente en el día posterior. Así es que hay una bendición grande, y por consiguiente las obras del ministerio de Elías, el ministerio de Moisés y el ministerio de Jesús serán vistas en el cumplimiento
de lo que Dios ha prometido para el día postrero. Y está ligado a la iglesia del Señor Cristo y al pueblo hebreo. Y también a las vírgenes sensatas y al mundo, bajo el ministerio de 15ª ocasión. Y vean todas estas cosas que fueron prometidas y no fueron cumplidas en el cuarto Elías, serán cumplidas en el quinto Elías. Por ejemplo, tenemos la promesa del mensaje yendo a Israel. Siéndose cumplido en el cuarto Elías, pues es para el quinto Elías. Tenemos la promesa de grandes y maravillas que van a ser llevadas a cabo. Pero dice, cuando eso ocurra ya no habrá tiempo, o sea, se habrá completado la dispensación de la gracia. O sea que va a ser un tiempo en donde por última vez la manifestación de Dios se va a ser vista en el cumplimiento de lo que Él ha prometido para el día posterior. Por eso dice en la página 136 del libro de Citas que los milagros y maravillas serán para Moisés y Elías. Y en la página 103 y 114 del libro de Citas, que corresponde al mensaje Almas Encarceladas, dice que habrá un ministerio que mostrará grandes maravillas. Pero dice, pero ya será fuera de tiempo, ya no habrá misericordia. Dios va a estremecer este mundo una vez más, bajo el ministerio de Moisés y Elías de los 2 olivos. Pero recuerden, ese tiempo, y en ese tiempo será que se cierra la dispensación de la gracia y Cristo cambia de sumo sacerdote a juez de toda la tierra, de cordero a león. Por lo tanto, lo que fue mostrado también, fue mostrada una visión. En el año 1956 ya está hablando de esa visión que les fue mostrada, digamos, unos años antes, 2 o 3 años antes. Sería pues entonces por el año 1953 al 54 que les fue mostrada la visión. Y en el 56 habla públicamente de esa visión, de la carpa. Y después de ahí sigue hablando hasta el año 1965. Sigue hablando acerca de esa visión. Y por el año 64 al 65 dice, una cosa todavía no se ha cumplido las visiones que Dios me ha mostrado. Y eso es, ¿qué? La visión de la carne. Pero en diferentes ocasiones dice, va a suceder como ha sido hablado. Por lo tanto, eso va a ser una obra de fe para un ciclo divino de la iglesia del Señor Jesucristo, en donde habrá un mensaje y un pueblo trabajando basados en lo que ha sido prometido para este tiempo final. Y esa labor que están haciendo, porque si podemos tener una gran carpa catedral funcionando, alguien la tiene que construir, porque Dios obra por medio del ser humano. El ser humano es el socio de Dios. No va a aparecer así de la noche a la mañana sin nadie trabajar en ese programa. El tabernáculo que fue construido allá en el desierto fue una obra divina, pero la construyó un grupo de personas unidas a su mensajero Moisés. Fue una visión divina, y bajo esa visión divina, lo que fue mostrado, ellos trabajaron y apareció el tabernáculo. Fue una obra milagrosa, una obra divina. Fue una obra de fe. Así también fue el templo que construyó Salomón, una obra de fe. Así también fue el arca que construyó Noé, una obra de fe, porque fue basada en lo que fue revelado a Noé. Y también esa gran carpa que fue vista, y se fue vista funcionando, tiene que materializarse. Y hay un orden para materializarse las cosas. Tiene que venir la revelación divina al pueblo y mensajero que va a trabajar en ese proyecto. Y cuando ellos estén trabajando en ese proyecto, estarán trabajando
y estarán haciendo que una obra de fe. Y todos los que estarán unidos a ese proyecto estarán trabajando en una obra de fe y estarán agradando a Dios, estarán haciendo un servicio a Dios dentro de la voluntad de Dios. Y cuando lo terminen, Dios los hará conforme a lo que Él pensó hacer. Y fue dicho que la tercera etapa va a cumplirse ahí. Todos los detalles ahí ustedes los encuentran en la página 10, la página 26, la página 40 y otras páginas del libro de citas. Y las encuentra también en el libro de los 7 sellos. Por lo tanto, habrá un pueblo, y no puede ser en el este, porque se completa la obra de Dios con la iglesia de Jesucristo en el oeste. Y por eso es que del occidente vendrá un jinete en un caballo blanco. Recorreremos esta senda una vez más. Página 166 del libro de citas. Y la página 155 dice que habrá un grupo que vendrá clamando Hosana al Rey que viene en el nombre del Señor. Vendrá un grupo con la lluvia tardía y temprana. Eso lo encuentra en la página 155 del libro de citas. Vendrá ese grupo clamando Hosana al Rey que viene en el nombre del Señor. O sea que vendrá clamando y proclamando a Cristo como Rey. Por lo tanto, no como sumo sacerdote, por lo tanto estará hablando correspondiente al cambio que tendrá de sacerdote a rey. Y eso unido a la página 166, que del occidente vendrá un jinete en un caballo blanco, es lo mismo, el mismo jinete en el poder de la palabra pura, porque una bestia representa un poder. Y ahora vean cómo todas las escrituras correspondientes al día postrero se juntan e identifican el oeste, el continente americano al cual pertenecen ustedes y yo también. Por eso también que el juicio divino tiene que comenzar también en el occidente, en el oeste. Porque luego de una edad le sigue el juicio divino para los que rechazaron. Y luego de una dispensación, al finalizar una dispensación como el tiempo de Noé, le sigue el juicio divino para los que rechazaron. Y le siguió el juicio divino a los que vivieron en el tiempo de Noé, en el territorio de Noé. Ahí comenzó el juicio divino y ahí estaba el arca también, en la cual escapó Noé y su familia. Y ahora la visión de la carpa está ligada al jinete del caballo blanco que viene del occidente y dice: recorreremos esta senda una vez más. Y ahora Elías, si va a recorrer la senda una vez más, la estaba recorriendo por cuarta vez, la va a recorrer por quinta vez, una vez más, no muchas veces más. La quinta vez es la última vez, y esa es una vez más. Y Dios estremecerá una vez más este mundo. Y ahí viene el grupo que viene con él, clamando Hosana al Rey que viene en el nombre del Señor, con la lluvia temprana y tardía. O sea que todas esas escrituras van a identificar a la iglesia del Señor Jesucristo del día postrero y a la obra divina que estará siendo llevada a cabo por la iglesia del Señor Jesucristo. Y la identificar esa obra que estarán llevando a cabo como una obra de fe, basada en lo que fue prometido para ser llevado a cabo por Dios en medio de su iglesia. Pero que Dios siempre usa seres humanos para cumplir lo que Él ha prometido.
Por lo tanto, trabajando en la obra del Señor, en el cuerpo místico de Cristo, las obras serán obras de fe. Si no pueden creer, como dice Cristo, si ustedes no pueden creer en mí, creen a las obras, porque ellas son las que dan testimonio de mí. Y para el día posterior, las obras que estarán haciendo la iglesia estarán dando testimonio de la iglesia del Señor Jesucristo, porque ninguna otra podrá llevar a cabo esas obras. ¿Quiénes saben acerca de una gran carpa catedral? La iglesia novia del Señor. Por lo tanto, ahí va a estar Dios, ahí va a estar la columna de fuego, ahí va a estar el ángel que le acompañaba al reverendo William Branham, y todas las bendiciones van a estar ahí para el pueblo. Por eso es tan importante llegar a esa promesa, y por eso es importante estar trabajando, llevando a cabo esa obra de fe en el día posterior. Y estarán trabajando, ¿por qué? Porque estarán creyendo lo que ha sido prometido para el día posterior, y por consiguiente se va a materializar eso que ha sido prometido para la iglesia, una gran carpa catedral. ¿Y por qué otros no trabajan en ese proyecto? ¿Por qué otros que conocieron al reverendo William Branham y que lo escucharon hablar de esto y que saben que dijo la verdad, no trabajan en ese proyecto? Pues porque no le tocaba a ellos, no le tocan a los de la séptima edad, ni a los de esa brecha entre la séptima edad y edad de piedra angular. Le toca al grupo del día postrero en el cuerpo mixto de Cristo, que corresponde a la edad de la piedra angular, y nadie les va a quitar esa bendición. Y la materialización o la aparición de esa gran carpa catedral será una obra ¿de qué? De fe, llevada a cabo con el esfuerzo de los creyentes en Cristo del día postrero, en donde ministros y sus congregaciones que han creído esa promesa estarán trabajando brazo a brazo con otras congregaciones y otros ministros para que se haga realidad esa promesa de la visión de la gran carpa catedral. Por lo tanto, les felicito por las labores que están llevando a cabo para ese proyecto de la gran carpa catedral. Y antes que se pongan las cosas más difíciles en la esfera económica, la iglesia del Señor Cristo se apurará para que se haga realidad pronto ese proyecto. Está bien adelantado, pero todavía falta. Es un proyecto que normalmente toma de 10 a 20 años y ya en tan poquito tiempo ya está muy, pero que muy adelantado. Y cuando veamos esa gran carpa catedral, esa visión de la gran carpa catedral hecha realidad, diremos: yo tengo una partecita ahí. Yo creí y por eso trabajé, y lo que hice es una obra de fe. Fe por fe que trabajamos en ese proyecto, porque creímos y obramos, y nos es contada por justicia la labor que hemos llevado a cabo. Y queda almacenado en el cielo, en los tesoros celestiales, todo lo que hayamos realizado. Pues bien dijo Cristo: hacer tesoros, ¿dónde? En el cielo, donde la polilla ni el orín y ni los ladrones minan, ni el orín ni la polilla corrompen. Por lo tanto, adelante trabajando y para el cumplimiento de toda promesa que Dios haya hecho para este tiempo final. Recuerden que las cosas que se ven son hechas ¿de qué? De las que no se veían. Lo de la gran carpa catedral no se veía, pero Dios lo mostró. El reverendo William Branham la vio, pero todavía al verla, todavía la gente no la veía, porque la vio en otra dimensión. Lo que sucede aquí en la tierra es la materialización
de lo que es mostrado en otra dimensión. Por lo tanto, lo que se ve es hecho de lo que no se veía. Y por lo tanto tiene un respaldo del mundo invisible. Así es que las obras es el resultado de ¿qué? De nuestra fe. Las obras, el resultado de nuestra fe. Obra es expresada. Las obras son la materialización de lo que Dios te ha prometido para cada edad y para cada dispensación, las cuales son llevadas a cabo por el Espíritu de Dios a través de los miembros de la Iglesia del Señor Jesucristo. Ha sido para mí una bendición de privilegio grande estar con ustedes en esta ocasión, dando los testimonios de las obras, el resultado de nuestra fe. Mañana nos veremos, Dios mediante, nuevamente. ¿Dónde? En este mismo lugar. Hasta mañana, Dios mediante. Ore mucho por la actividad de mañana y también ore mucho por la actividad de lunes y martes, del martes, Dios mediante, en donde estaremos allá en el Congreso de la República del Paraguay. Queremos la bendición para la República del Paraguay y sus habitantes. Bueno, continúen pasando una tarde feliz llena de la bendición de Cristo nuestro Salvador. Dejo con ustedes nuevamente aquí por aquí. Ya habló Joel. Entonces me dejo por aquí al reverendo Nino para que continúe esta reunión y ya mañana, Dios mediante, nos vemos nuevamente.